Bienvenidos patriotas, ¿cómo están? En la presentación de hoy vamos a ver el paso que está sucediendo en este momento desde lo que es el nuevo orden mundial al gobierno mundial, ¿no? Una especie de formalización. Un poquito de introducción para los que no siguen bien este tema. Luego de la Segunda Guerra Mundial se arman las estructuras, ¿no?, que tienen que ver con la OTAN, la ONU, el FMI, el Banco Mundial, que intentan gobernar el mundo en el que vivimos. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, y toda una estructura de gente que está detrás de estas organizaciones sin cargos formales en ellos, pero que tiene un montón de injerencia e influencia, como de ahí viene toda esta teoría de los Rothschild, los Rockefeller, Soros, Bill Gates, etcétera, ¿no? Todo ese mundo que ha cambiado con los años, obviamente, y que nosotros focalizamos hoy en día en los grandes fondos de inversión, ¿no? BlackRock, Vanguard, State Street, FMR, Fidelity y otros. Bueno, eso es lo que se refiere al nuevo orden mundial, ¿no? Un poder que se monta sobre estas otras estructuras sin necesariamente poseerlas formalmente, ¿no? En la actualidad empieza en estas semanas, igual esta temática viene hace un tiempo, pero estamos empezando a escuchar hablar mucho de los impuestos globales. Y los impuestos globales tienen mucho que ver con el nacimiento de un gobierno mundial de carácter formal, ¿no? Ya nada de influencia, sino formalmente este es el gobierno del mundo, ¿no? Ese es el paso en el que vamos a estar transitando en los próximos 10 años, por lo menos, ¿no? Bueno, el nuevo orden mundial existe hace muchas décadas como una red de organizaciones y personas que controlan el mundo formal que conocemos, lo que acabo de explicarles. Mantienen el poder, pero rara vez lo muestran en forma directa. Esa es una de las características de esta gente. La formalización de un nuevo orden mundial implica la creación de un Estado supranacional, es decir, un gobierno mundial. El nuevo orden mundial es esta estructura, ¿no? ONU, OTAN, Organización Mundial de Salud, etcétera, digitada por un grupo de gente influyente. Lo que vamos a tener en los próximos años va a ser un gobierno, una presidencia, ministerios del planeta entero, ¿no? Eso va a ser el gobierno mundial. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, porque para que surja un Estado, ¿no? Para que surja una institución con poder de control, tiene que tener, desde la óptica de los tributaristas, pregunten allí, desde cualquiera sea el país que nos escuchen, busquen algún contador y pregúntenle cuál es la importancia de los impuestos para el surgimiento del Estado. Se lo van a poder explicar mejor que yo en este momento, ¿no? Pero yo acá tomé dos frases para que ustedes traten de ver o de compartir conmigo la importancia que los impuestos tienen para la creación del Estado. Esta frase es de Murray Newton Rothbard. Dice: el Estado es la única organización que obtiene sus ingresos no a través de contribuciones voluntarias o el pago por servicios prestados, sino a través de la coerción. Por eso se llama impuesto. O sea, no es que te lo pido, te lo impongo. El Estado obtiene su renta mediante el uso de la compulsión, es decir, la amenaza de la cárcel y la bayoneta. Obviamente es una frase vieja, y acá vamos a ir a una un poquito más atrás, de Cicerón, que dice: los impuestos son los nervios del Estado, ¿no? Esa es la importancia de los impuestos. De hecho, digamos, para ser más preciso y levantar un poco el nivel de la discusión que me encanta que tenemos en los comentarios, el Estado tiene que tener el monopolio de los impuestos y así también el monopolio de la fuerza, ¿no? De la violencia, ¿no? De las fuerzas de seguridad y del orden. Esas son las dos patas principales del Estado. Pero lo que estoy viendo que está creciendo mucho en estos días es la discusión en torno a generar un impuesto global. El impuesto global lo que va a hacer es sustentar un Estado global, por lo tanto un gobierno mundial. Esa es la forma en la que esto va a ir creciendo. En la práctica, el cobro de impuestos implica la capacidad de imponer y por lo tanto implica el poder. Por eso los impuestos y el Estado estarán estrechamente ligados. Adicionalmente, la política que emerge desde el Estado con gasto público, planes y contrataciones necesita de esos recursos que anteriormente fueron recaudados mediante impuestos. Es decir, vamos a ver que existe un Estado supranacional, un Estado global, un gobierno mundial, cuando este gobierno mundial viene y saca recursos, ¿no? O sea, cobra impuestos.
pero también lo vamos a ver cuando, una vez que recibió esa masa de dinero que son los impuestos, empieza a gastarlo, ¿no? Entonces, en esos dos espacios, aparte de que aparezca un gobierno que digan este es el presidente o el primer ministro del mundo, ¿no? Eso nos va a hacer un poquito más visibles a todos que ya estamos bajo el régimen de un gobierno mundial formal. Estamos actualmente bajo el nuevo orden mundial, pero no sobre un gobierno mundial formal, ¿no? En otras palabras, lo que acabo de explicarles es, las pistas para saber si algunas organizaciones quieren instalar el gobierno mundial son las siguientes. Conseguir a la o las instituciones con capacidad de imponer el impuesto, puede ser una institución o pueden ser varias instituciones. Definir a las empresas o individuos que serán alcanzados por los impuestos, es decir, los que van a pagar, y definir en qué se va a gastar ese impuesto. Cuando nosotros encontremos señales de que se están generando estas tres características, estas tres betas, vamos a encontrar señales claras de que se está conformando un gobierno mundial formal, ¿no? ¿Quiénes van a imponer en esto de las noticias que yo les comento que han sucedido en esta semana principalmente, ¿no? Fíjense, esta es una noticia de Bae Negocios, dice fuerte aval del G20 a un impuesto global a las multinacionales que estaría operando en 2030. En 2030 es acá nomás. Noticia de France 24. El G20 aprueba el impuesto global a las multinacionales contra los paraísos fiscales. Extracto, dice, esto responde al quiénes. Dice, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que dirigió las conversaciones, informó que los negociadores habrían respaldado una tasa impositiva corporativa mínima propuesta de al menos el 15%. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, consideró que se trataba de un día histórico para la diplomacia económica, o sea, un día histórico para la conformación de el nuevo gobierno mundial. Según la OCDE, el plan podría generar alrededor de 150.000 millones en ingresos fiscales al año, pero la organización con sede en París confirmó que Irlanda y Hungría, países con bajos recursos corporativos, no se habían unido al acuerdo sobre el mínimo global. Todos los países del G20, como Estados Unidos, Reino Unido, China y Francia, respaldaron el acuerdo. Para empezar a ver, ¿no? Acá, hay dos corrientes de pensamiento. Por un lado, lo que es la corriente del nuevo orden mundial, que tiene que ver con los fondos de inversión y con lo que es el poder blando, tiene que ver con empresas con sede en Estados Unidos, Reino Unido, ¿no? Toda esa cosmovisión sería la del nuevo orden mundial. Y la visión de la geopolítica tradicional que tiene como eje a los países y a los proyectos nacionales de los países y qué quiere hacer Rusia, qué quiere hacer China, qué quiere hacer Alemania, qué quiere hacer Argentina y sus pueblos, ¿no? Esa es la visión geopolítica tradicional, ¿no? Nosotros en la actualidad, mucha gente piensa que Rusia y China e India y Brasil tienen una visión geopolítica fuerte, ¿no? Que quieren mantener su independencia política interna y ser jugadores desequilibrantes o importantes en el escenario internacional, un poco los que están integrados en el BRICS, ¿no? Entonces, estas dos visiones están en puja, pero puede ser una puja falsa, ¿no? Fíjense que acá dice que está de acuerdo China con esto, ¿no? Entonces, si China está de acuerdo, vamos al gobierno mundial y no hay escapatoria, no hay opción, ¿no? Acá, bueno, una noticia del New York Times hablando exactamente de lo mismo. Ahí vimos quiénes lo quieren cobrar. ¿Quiénes lo quieren cobrar? El G20 y la OCDE. ¿Quiénes lo van a pagar? ¿No? Y acá aparecen los primeros, ¿no? que dicen, bueno, nosotros podríamos aportar ese 15% de impuestos para que ustedes puedan armar el gobierno mundial, ¿no? ¿Quiénes son los generosos? ¿No? Acá hay una noticia de ámbito, dice, los titanes tecnológicos en la mira por el impuesto global a las multinacionales, Google, Apple, Facebook y Amazon. ¿Qué tenemos que ver, no? Lo que vemos siempre, que es una característica de este canal, ¿quiénes son los dueños? Bueno, acá tienen el cuadrito de quiénes son los dueños de Amazon, Facebook, Google y Apple. En primer lugar, en las 4, Vanguard. En segundo lugar, en las 4, BlackRock. En tercer lugar, ya ahí sí se distinguen un poquito. En Amazon es PricewaterhouseCoopers. En Facebook, FMR Fidelity. En Google, PricewaterhouseCoopers, igual que en Amazon. Y en Apple es Berkshire Hathaway, ¿no? Este es un fondo de inversión bastante conocido también, aunque no de la talla de Vanguard y BlackRock, ¿no?
Entonces, fíjense esto, ¿no? Estas empresas que son el nuevo orden mundial, ¿no? Estas empresas Vanguard, BlackRock, FMR, Fidelity, que son el nuevo orden mundial, son las que van a poner el 15% para la conformación del gobierno mundial. Me parece bastante lógico, ¿no? Aparte de estas empresas, no es que sacan plata de su bolsillo, ¿no? Ellos en realidad manejan un montón de inversión y cuando destinan un 15% no son fondos de ellos, ¿no? Eso está claro. ¿En qué se gastaría? Aparentemente lo que se busca son rostros así como los de Greta, que se llama, ¿no? La chica y la activista medioambiental. Se buscan así cuestiones como el cambio climático, ¿no? Que casi nadie diría estoy en contra de trabajar por el cambio climático, digamos, y tratar de que el planeta subsista. Buscan este espacio de cuestiones incuestionables para decir este va a ser el objeto del gasto, o sea, vamos a gastar acá, ¿no? Un poco para consolidar la propuesta, o sea, para que la gente acepte un gobierno mundial. ¿Podría ser esto? Podría ser la fabricación de vacunas, ¿no? Porque en el momento que entramos en la pandemia, realmente la gente sentía necesidad de que existiera una autoridad sanitaria global que distribuyera equitativamente las vacunas, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo las crisis sanitarias o las crisis climáticas son oportunidades para la creación de un gobierno mundial que ya existe, que es el nuevo orden mundial, pero que puede formalizarse y empezar con un férreo control sobre las libertades individuales. Como siempre, el dato importante es el dato que falta. En la reunión del otro día en Italia, del G20, faltaron Putin y Xi Jinping, por lo tanto, Rusia y China quedarían todavía pensando en un poco la multipolaridad, ¿no? Es decir, Occidente manéjese de una manera, nuevo orden mundial, gobierno mundial, lo que ustedes quieran, y en Oriente, lo que es Rusia y China, nos vamos a seguir manejando con nuestras zonas de influencia por nuestra cuenta, ¿no? O sea, son dos visiones globales que están en puja y yo diría, francamente, en una guerra fría. Vamos a seguir ampliando este tema. Espero que les haya resultado de interés y tengan cuidado que las causas nobles como el cambio climático y las cuestiones sanitarias siempre pueden ser utilizadas para estos otros motivos que tienen que ver con un gobierno mundial. Después vamos a ampliar, ¿no? Pero yo creo que ahí nuestro presidente Alberto me parece que estuvo ahí sacándose fotos dentro de los que quieren formar parte de este gobierno mundial o de avalarlo, ¿no? Si están en contra, si opinan diferente o si piensan que solamente fueron fotos para lograr el refinanciamiento con el FMI, pueden dejarlo allí en los comentarios. Un abrazo.